Buenos días, Dios les bendiga. Estábamos cantando esa canción, disculpen siempre mis incisos. Porque qué bonito cuando cantamos las canciones y las internalizamos y las podemos expresar lo que hay en nuestro corazón para adorar a Dios. Y yo cantando la canción allí que decía Cristo yo te amo, es como una afirmación, es decir, como que si nosotros estuviésemos diciéndole al Señor yo te amo, y si Cristo te dijera tú me amas, como se lo preguntó a Pedro, sí, te amo, y nosotros amamos al Señor, y el Señor dice, ¿quiénes son los que me aman? Juan 14:21, se lo llevan ahí de tarea para su casa siempre. Padre, aquí estamos en esta mañana. Quiero poner este tiempo en tus manos, entregar, Señor, este tiempo en tus manos. Como siempre, Señor, oro cuando me toca estar aquí. No se trata de mí, se trata de ti, porque tuya es la gloria, el poder, la majestad, porque eres digno de nuestra adoración. Se trata de ti, Señor. Eres tú, Rey, por siempre. Eres Rey de reyes, eres Señor de señores. Y aquí está un pequeño remanente de tu pueblo que quiere buscar tu rostro, escuchar tu voz. Padre, en esta hora te suplico en el nombre de tu Hijo Jesús que abras nuestros oídos espirituales, que tú puedas quitar todo estorbo del enemigo en el nombre de Jesús. Toda distracción se va ahora en el nombre de Jesús. Y que uses mis labios, Señor, para hablar a tu iglesia, a tu pueblo, aquello que has puesto en mi corazón. En el nombre de Jesús también quiero orar por los niños, no sé si salen los niños, y sus maestros, para que ellos sigan creciendo, Señor, para que sigan escuchando de ti, para que desde pequeños ellos sean siendo instruidos en tu palabra. Ayúdanos a nosotros, padres, que en la semana también pongamos en práctica eso de lo cuales ellos hablarán en casa. Y se cumplirá aquello que está escrito, que aun cuando ellos fueren viejos, nunca se apartarán de ti, en el nombre de Jesús. Amén. Los niños, bastantes niños. Pueden salir los chiquitines. ¿Y Giorgio no va para la clase? Todavía no, Giorgio. Y Ezra siempre se queda durmiendo. ¿Ah? Alina no va para la clase. Todavía no. A esta clase. Mire, yo no sé si ustedes saben que la religión es un tema serio en el mundo y que en todas partes de la religión siempre tiene sus cosas. De pronto usted se considera cristiano y está de visita en algún sitio fuera de este país, por ejemplo, le toca ahí estar un tiempo en Argentina, en Chile, y se sorprenderá que un chileno le sirva una rica comida y le ponga una copa de vino allí y usted diga, ay, yo no puedo tomar eso porque soy cristiano. O pase en Argentina, que ve un argentino y le saque un asado de tira de esos que nosotros lo hacemos mejor, por favor, si un argentino escuchando, no quiero que ustedes digan que, y venga un argentino y le saque un asado de tira y le ponga allí un vino de esas hermosas cosechas y usted diga que, y venga, porque siempre las religiones tienen sus no sé, paradigmas y cosas, prejuicios es la palabra que estaba buscando. Y si de pronto habla con alguien, incluso tengo amigos y hermanos cristianos que no comen cochino, yo no le quiero preguntar por qué, pero los judíos no comen cochino, y entonces hace que la vida del creyente, del Hijo de Dios, en algún momento pueda ser
perturbada por otro hermano y que esto puede hacer que usted más bien, en vez de crecer, lo que haga es retroceder. Y interesante porque la Biblia no nos deja acéfalo en ninguno de estos temas. La Biblia es un manual de vida en el que usted puede encontrar todo lo que ni se imagina. La Biblia habla de economía, la Biblia habla de filosofía, de sociología, la Biblia habla de política, la Biblia habla de negocios, la Biblia habla de cómo usted llevar relaciones, la Biblia habla absolutamente de todo. Todo el mundo se ha inspirado siempre en algo que se ha encontrado en la Biblia. Siempre en el mundo las personas hacen cosas que usted dice, ¿dónde es que yo he visto esto? ¿Dónde es que yo he escuchado esto? Películas que les colocan los nombres de siempre cosas que la gente se ha topado en la Biblia. Y, por ejemplo, le puede pasar, como alguna vez alguien me preguntó, mira, pero ¿qué se pueden quemar las personas cuando fallecen? Porque es que era cristiano. Y entonces, ¿qué le respondes tú? ¿Qué le respondería si alguien te dice, mira, pero es que yo tengo entendido que la Biblia dice que fuimos creados del polvo y al polvo vamos? ¿Y qué le respondes tú? ¿Qué te pones a contender con esa persona? Entras en una diatriba, haces que en vez de avanzar lo que hagas es retroceder, y la fe de muchos puede tambalear. La fe de muchos puede, pero Dios, que es el arquitecto espectacular por excelencia del universo, fue quien diseñó toda la historia. Fue Dios quien diseñó la historia, y por si los has olvidado, déjame decirte que Dios, el Dios de hoy, es el mismo Dios de ayer y será el Dios de mañana. Pues Dios, nuestro Dios, es un Dios inmutable. ¿Qué significa que sea inmutable? Es el mismo que ordenó el caos e hizo los cielos y la tierra, y ahora tú y yo estamos aquí, y hasta que no descubras el propósito por el cual fuiste creado, muy probablemente tu vida pueda andar como las olas del mar, de aquí para allá, de allá para acá, como lo escribió Santiago. Tu vida como cristiano es una vida nueva, una vida diferente, y no estás ajeno a que en algún punto de tu vida vayas a ser tentado. Pero debes saber que las tentaciones no provienen de Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni tampoco el mal puede tentarlo a él. Cada uno es tentado cuando es atraído por su propia pasión, lujuria, concupiscencia, como dicen algunas versiones de la Biblia y como está escrito allí en la carta de Santiago. Por lo tanto, si alguno de ustedes piensa estar firme, tenga mucho cuidado de no darse un tropezón. La iglesia de estos tiempos, mis queridos hermanos, repite mucho el término la gracia, la gracia, la gracia. Y sí, estamos en la dispensación de la gracia. ¿Qué significa esto? Un tiempo que Dios permitió y el cual hizo un pacto, y que por su gracia, por tu elección, entonces has sido redimido de tus culpas, de tus pecados, por esa gracia inmerecida. Es decir, en otras palabras, éramos tú y yo los que debíamos ir a esta cruz a morir, y no Cristo. Pero Dios, por su inmenso amor, siempre tiene un plan, y el plan era que su Hijo Jesús fuese hecho pecado para que sin ser pecador, por su muerte en la cruz, tú y yo, por gracia, pudiéramos alcanzar la salvación y vida eterna. Ahora, el tema de malinterpretar la gracia de una manera deliberada siempre trae consecuencias. Es exactamente lo que sucedía en los tiempos de la iglesia de Corinto, donde más o menos, por los que nos queda de la historia, era una población como de 600,000 habitantes,
en la cual iba mucha, pero mucha gente a adorar otros dioses. Es decir, existía el templo donde ya estaba creciendo la iglesia de Cristo, pero también había muchos templos paganos donde se adoraban muchos otros dioses. Y si se dan cuenta, ven que en el mundo, siempre el mundo busca imitar cosas en las que es hecha por el arquitecto del universo, que es Dios. Es decir, cuando usted ve que en el Antiguo Testamento se hablaba de los sacrificios, y eso tiene una explicación, lo hemos escuchado otras veces acá, que siempre apuntaban de que debían sacrificar un cordero, y ese cordero apuntaba a la vida de Jesucristo. Bueno, ven hoy día que muchas religiones entonces atrapan a las personas, ¿no? Y tráeme pues siempre yo pasaba por la Avenida Universidad y veía ahí que vendían un animalito que no lo he visto más. Yo no sé si es un animalito de peligro en extinción. Me lo puede corroborar, María Margarita, no la veo por aquí. Si no sé si creo que se llamaba guineo. Que no sé, es como una especie de una paloma, una cosa ahí, que la ponían a la venta y yo pregunté, no, es que se la compran los que practican la religión de la santería, porque entonces hacen sacrificios de animales. Y entonces cuando ven, todo busca hacia una copia fiel y barata de lo que Dios había establecido. Siempre. Entonces, en esta ciudad, la gente iba a sacrificar animales a los templos paganos, y por supuesto que la carne que quedaba allí, no la botaban. La carne se la comían. Y había en los templos, hasta después de los sacrificios, entonces la gente montaba su parrilla de arrenzo, más o menos algo así. Y entonces era como que templo y carnicería, y vengan y coman aquí 2 por 1, donde pagan 3 y comen 5. Y esto en una iglesia naciente y creciente, donde cristianos en formación, como muchos de los que ahora estamos aquí, nuevos creyentes en formación, entonces vienen esas controversias a nuestras vidas y nos detenemos y decimos, ajá, ¿y cómo es esto? Y entonces, ¿cómo es la cosa? Entonces yo no puedo pasar, que si voy o no voy, porque yo soy cristiano, y qué van a decir, y en que se dan cuenta, me están copiando. Eran esos tiempos. Y Pablo, para hacerles las cosas más sencillas, les dice, en esta carta, estoy citando la carta de Primera de Corintios, Pablo le dice, para resumirles el asunto a esta gente, todo está permitido, señores, pero no todo es provechoso. En otras traducciones dice, pero no todo te conviene. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. Nadie busque sus propios intereses, sino los de el prójimo. Es decir, no busques tus propios intereses, sino los intereses del prójimo. Es decir, cumple lo escrito, que vas a amar a tu prójimo como a ti mismo. Y hay algo que quiero compartirles para que no sea hora de controversias, para que no sea momento de discusiones. El mundo tiene demasiados problemas para que entonces tú y yo estemos perdiendo el tiempo en estas cosas si solo nos apasionamos por lo bueno. Y de eso quiero hablarte en esta mañana. Apasionados por lo bueno. Es así como está titulado este mensaje. Nos vamos a apoyar en esta carta de Primera de Corintios, capítulo 10. Quiero leer los primeros versículos, están en pantalla, desde el 1 hasta el 5, y dice, no quiero, dice Pablo, en esta misiva que le envía a esta gente, no quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba, y la roca era Cristo. Sin embargo, pueden subrayarlos en sus Biblias, por favor, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. No quiero que desconozcan, le dice Pablo, no quiero que desconozcan a aquel pueblo que metió la pata y que eso hoy nos sirve a nosotros como ejemplo. Ahora eran los tiempos de Cristo cuando Pablo le envía esta carta a estas personas, diciéndole, mire, Cristo es la roca.
en la que nos sostenemos. Cristo es el pan de vida que alimenta nuestras almas. Cristo es la fuente de agua de vida eterna. Porque la historia nos enseña para nuestro aprendizaje que la mayoría de ellos en aquel tiempo no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. A lo que cabe la pregunta, ¿qué pensará el Señor de ti y de mí? ¿Estaremos agradando a Dios con lo que estamos haciendo? No me lo responda. Medita en tu respuesta. Muchos de aquellos que no agradaron a Dios quedaron tendidos en el desierto. Y alguien dirá, pero bueno, es que estamos en el tiempo de la gracia. ¿Cómo se le ocurre a usted decirme aquí que entonces yo, porque no agrade a Dios, me pueda quedar tendido en la avenida de las Delicias? Bueno, yo no te sugiero que lo averigües. Mejor te sugiero que busques agradar a Dios. Quédate con esa parte. Yo no te pediría que te pongas a discutir si la gracia del Señor lo hará o no. Para mí, como Dios es inmutable, yo no estoy hablando de un Dios del pasado, porque es que el de Dios ahorita es un Dios renovado. Dios es un Dios siempre. Tú y yo podemos cambiar, pero Dios no es hombre para mentir. Dios siempre es Dios. Dios ha sido Dios desde antes de que todo era un desorden, desde que todo era tiniebla, ¿verdad, hermana Carmen? Desde que siempre ha sido Dios. Dios no lo creó nadie, porque si Dios lo creó alguien, entonces hay otro Dios que no conocemos. ¿Me están siguiendo? Tú y yo hemos sido llamados a vivir vidas santas. Santo significa apartados, apartados para Dios. Estas son palabras del Señor que confrontan mi vida. Estas son palabras que cuando yo las leo, mi corazón palpita, y estoy hablando de forma subjetiva. Lo que pasa es que ustedes me están escuchando. Pero son palabras que confrontan mi vida. Y saben, yo no quiero ser reprobado. Y tampoco quiero que tu vida sea una vida relajada. Y cuando digo reprobado, escúchame bien, no estoy hablando de que si se pierda o no la salvación, porque algo que no te costó nada, que por una simple elección, por su gracia, porque hablamos de gracia, entonces no la vas a perder. Tú no vas a perder la salvación. Ahora, hay muchas corrientes que discuten sobre si se pierde o no, pero no es el punto. Pero si quieren, y alguno tiene duda, podemos hablarlo, pero no aquí ni en este momento. Me refiero a no llegar a la meta del llamado supremo y de recibir de mi Señor aquello para lo cual fui llamado. Porque esta carta también nos enseña que estamos corriendo una carrera que va hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece por medio de su llamado celestial en Cristo de Jesús, y debemos esforzarnos, mis queridos hermanos. ¿Cuál es el ejemplo que Pablo utiliza aquí? Una gente que estuvo clamando, Pablo haciendo referencia al pueblo antiguo que estaba reclamando una libertad, tenían 400 años esclavos, ustedes han escuchado muchas veces esta historia, estaban en Egipto, una gente que después que fue rescatada de la esclavitud estuvo vagando por el desierto mientras Dios construía en ellos lo mismo que está construyendo en tu vida, carácter, porque olvídate de que Dios no está interesado en lo que tú tengas, en quien tú eres, en lo que tú te creas que vayas a hacer. Dios lo único que se interesa de ti y de mí es en carácter. Es lo que Dios estaba haciendo en esa gente cuando salió a vagar por un desierto, que por cierto, los que estudian geografía dicen que no tenían necesidad de pasar más de un mes para llegar a la tierra prometida, pero esta gente duró 40 años siendo entrenados. Y muchos de ellos, como lo conocemos hoy en los ejemplos, no agradaron a Dios. Dios, a pesar de todo, les acompañó en el día, en el desierto, donde tú menos te lo imaginas. Ahí estaba una nube que les guardaba del sol inclemente. Yo no sé si tú has ido
a un lugar donde el sol te empieza a molestar. Aunque estás en la playa, hoy el sol de hoy no es como el sol de hace 15, 20 años. Usted va a la playa hoy y no hay sol y usted llega quemado, porque es inclemente el sol. Pero Dios estuvo con ellos en una nube. Y en la noche, cuando tú crees que no ves nada, había una columna de fuego que les cubría y les decía por dónde iban a ir. Porque el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que es nuestro Dios, es un Dios sobrenatural. Es el Dios de lo imposible. Es el Dios que dijo, será y se hace. Es el Dios que dice, es y será. Es el Dios de lo sobrenatural. Y Pablo le está diciendo a ellos, contándoles como esta historia, que fueron bautizados en la nube, en el mar para unirse a Moisés, aunque en el Antiguo Testamento no se hablaba de bautizo. Pablo hizo esa referencia porque en la época de Pablo, que sí se bautizaban en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, les quiso enseñar, mira, esta gente fue bautizada de una u otra forma cuando atravesaron el Mar Rojo, porque el que los acompañaba era Cristo, y de la roca que ellos tomaban agua cuando nunca en el desierto hay agua, esa roca era Cristo. Les estaba diciendo lo que tú y yo sabemos, pero nos olvidamos. Siempre hay unos peros, siempre hay unos peros. Y la mayoría de ellos, dice la Escritura, no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Y esta Escritura nos enseña que solamente 2 personas alcanzaron a atravesar la tierra prometida, porque el resto, no sé de cuántas personas, olvidé ahorita más o menos el número que existe, murieron allí en el desierto. Solamente 2, y los de 20 años en adelante, que nacieron en el propio desierto, fueron los que lograron alcanzar y pasar. Josué y Caleb, les tomó 40 años, pero solamente 2 personas pudieron pasar. Y entonces, ¿qué podemos aprender nosotros hoy de este pasaje? Pablo se los dijo a los corintios y yo te lo quiero decir en esta mañana. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios. Sigo leyendo el pasaje en los versículos siguientes, del 6 al 9. Todo sucedió, escuchen bien, para servirnos de ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo, sino que más bien apasionémonos por lo bueno, aunque eso no está allí, es el como se tituló la enseñanza. No nos apasionemos por las cosas malas como ellos lo hicieron. No sean idólatras como lo fueron ellos. No cometamos inmoralidad sexual como algunos lo hicieron, porque en un solo día perecieron 23,000. Tampoco pongan a prueba a Dios como lo hicieron algunos y murieron víctimas de la serpiente. Tampoco murmuren contra Dios como lo hicieron algunos y sucumbieron a manos del exterminador. Yo quisiera contarles esta historia que está en los primeros 5 libros de la Biblia, pero yo sé que muchos la conocen. Y si no, es una historia interesante para que en esos momentos donde tú quieras deleitarte con una lectura, te invito a que te leas esos libros iniciales que están aquí y puedas ver y que el Espíritu Santo pueda hablar de tu corazón. Porque saben, todavía, aunque Pablo hacía referencia a la idolatría, todavía hay mucha idolatría, y algo que claramente el Señor enseña que aborrece. Algo aborrece Dios es la idolatría. Por ello, y no en vano, cuando ustedes ven el capítulo donde están los 10 mandamientos, el decálogo, el primer mandamiento del Señor dice, no tendrás dioses ajenos, ni de hecho, ni te inclinarás delante de ellos, ¿se lo saben? Pero ¿por qué el Señor consideraba tan grave la idolatría al extremo de impartirles este severo castigo a quienes lo practicaban? ¿Por qué Dios permitía esto? La respuesta nos las dice la Biblia también. Porque Dios es un Dios celoso. Porque Dios no comparte su gloria
absolutamente con nadie. ¿Por qué el Señor le dijo a los israelitas de la época de Josué que acabaran con todo y destruyeran a los geteos, a los amorreos, a los cananeos, a los fereceos, a los jerjeseos, a los jebuseos y a todo lo que terminaba en seo? La única razón que yo veo es porque el Señor es omnisciente y todo lo sabe. Y muy probablemente, esto lo podemos inferir, Dios sabía que al pueblo al cual estaba modelándole y formándole un carácter, al mezclarse con esos otros pueblos, le iban a fallar. Y sin embargo, aún así, ellos fallaron. Yo no quiero que se queden allá en el pasado, sino que nos miremos en ese espejo nosotros hoy en la actualidad. La fabricación y el empleo de una imagen, un objeto, se torna idolatría cuando se hace como parte integral de la adoración y reverencia de las personas. Aunque en el paso de las antiguas escrituras la idolatría está relacionada con la adoración de ídolos, la idolatría es mucho más que inclinarse ante imágenes y adorar ídolos. La idolatría es mucho más que eso. El Señor ha dicho, el Señor ha declarado en todas las épocas que siempre que los hombres pongan su confianza en otros hombres, siempre que los hombres pongan su confianza en las naciones, siempre que los hombres pongan su confianza en resoluciones, en tratados, en riquezas, en minerales preciosos, en armamentos, en ejércitos, sus hechos, esos hechos son una forma de idolatría porque revelan la absoluta falta de confianza en Dios. ¿Cómo podemos estar libres entonces de la idolatría? Para estar totalmente libres de la idolatría debemos poner plena confianza ¿en quién? En Dios. Es momento, mi querido hermano, de que hagamos una revisión a nuestros corazones, a nuestras vidas. Es momento de que nosotros nos analicemos y dejemos de estar colocando nuestra confianza, nuestra esperanza, que si en las criptomonedas, que si en el oro, que si en las bolsas de valores, que si en el dólar, gente que sigue poniendo su mirada todavía en el hombre, buscando la solución a sus problemas cotidianos. Por ejemplo, ahorita en los Estados Unidos, un país cuya moneda reza una inscripción allí en su billete que dice in God we trust, que significa en Dios confiamos. Sigue sumergida entre si es si es aquella, y se olvidaron de sus inicios de ser una nación total y exclusivamente que confiaba en el Señor. Y así el mundo entero, por solamente colocar un ejemplo. Todas las naciones están en lo mismo. Así, todas las naciones cuya esperanza es depositada en el hombre siempre tiende a fracasar, porque tu esperanza y la mía no depende de quién presida la administración pública de ninguna nación, sino que tu esperanza y la mía debe estar puesta en aquel que dijo: no tengan miedo, pequeño rebaño, porque su padre quiere entregarles el reino. O en otra versión, no tengan miedo, pequeña manada. No teman, porque mi Padre les ha placido entregarles un reino, y no es este precisamente. Porque no me cansaré de recordarte, amada iglesia, que tu vida aquí es sencillamente un entrenamiento para vivir lo verdadero, para ir a vivir a lo que es eterno. ¿Qué significa que sea eterno? Que nunca acaba. Tu vida aquí es un entrenamiento para ir a vivir en lo eterno. Ahora, aquel pueblo fue idólatra. Y nosotros, escúchame bien, como cualquier otra nación, no está lejos de parecernos a aquel pueblo. ¿Saben por qué? Porque tú y yo fuimos creados para adorar. Así lo escribió el profeta Isaías. Dice:
Yo los he creado para que me adoren y canten alabanza. Ese es tu propósito de vida, para adorar y cantar alabanzas al Dios del universo, al arquitecto del universo. Pero si tú no estás cantándole al Dios que te creó, si tú no estás alabando el nombre del Señor, si tú no estás adorando el nombre de Cristo, entonces estás adorando a otra cosa que no es Dios. ¿Me estás siguiendo? ¿Me estás entendiendo? Personas que adoran sus posesiones, personas que adoran sus ropas, personas que adoran sus accesorios, personas que adoran a sus hijos, personas que adoran sus casas, personas que adoran a constantes adoradores. Y peor que esto, personas que le guste que lo adoren. Gente que le gusta que lo adoren. Y el diablo, que sabe que le queda muy poco tiempo, se las ha ingeniado para en tiempos como estos diseñar una mega estrategia que se llama las multiplataformas digitales. Gente que pasa todo el día pensando cuántos seguidores tengo, cuántos likes tuve, no me vieron, mira cómo estoy creciendo, mira cómo estoy aumentando mi comunidad, y te estás inflando. Te gusta ser adorado, no lo ocultes, no lo niegues, no me lo respondas, medítalo en tu corazón. Usted me decía, Henry, pero tú tienes redes sociales. Sí, y trabajo con redes sociales también. Pero que la palabra del Señor nos confronte todo el tiempo. No te estoy diciendo que no tengas redes sociales, que no uses plataformas digitales, solo te estoy diciendo lo que el Señor me dijo a mí y yo te lo estoy diciendo a ti. Lo que el Señor me regaña a mí y yo te lo estoy diciendo a ti. Se trata de eso. Ahora, no se trata de cuántas vistas tuviste, no se trata de cuántos likes tuviste. Mira, como cristiano debes saber que tu vida no se mide por cuántos seguidores tengas, sino por si sigues a Cristo. Así debe ser medida tu vida. Jesús dijo, si alguno viene a mí y no me ama más que a su padre, que a su madre, que a su esposa, que a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas, y aún más que a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Y el que no toma su propia cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Que esta palabra confronte tu corazón. Pero además, el Señor dijo, y todos los que por causa mía hayan dejado casa, hermanos, padre, madre, hijos, terrenos, recibirán 100 veces más y también recibirán la vida eterna. Gloria a Dios, que escuché un amén. Por lo menos está entendiendo lo que el Señor quiere decir a su corazón. Pero si muchos más pueden decir amén en sus corazones, está bien. Porque muchos que ahora son los primeros serán los últimos. Y muchos que ahora serán los últimos serán los primeros. Bendita sea la palabra del Señor. Esta palabra debe retumbar tu corazón. Mientras que aquella gente en Corinto, como tenía su conciencia cauterizada por causa de todas las malas prácticas, Jesucristo los llamó a tener una vida plena en libertad. Lo mismo quiere decirte a ti en esta mañana. Quiere que vivas vida plena en libertad. ¿Podemos ser un apasionado? Sí. ¿Qué es un apasionado? Quizás alguno esté pensando que es una persona romántica porque lo aprendió en las telenovelas, un apasionado. Pero resulta que en este contexto un apasionado es alguien que sufre, alguien que como Cristo sufrió hasta la muerte y muerte en la cruz. Y también Pablo en esta misma carta, que todo se complementa, puso el amor es sufrido. El amor todo lo sufre. La carta que llaman, el capítulo del amor, capítulo 13. Y Flor lo explicaba muy bien. Que no importa todo lo que tú quieras ser o hacer, pero si no tienes amor, huye de la idolatría, mi querido hermano. Y sea un apasionado por Cristo. Regresa a la fuente de tu primer amor. Recuerda ese encuentro con Jesucristo. Recuerda lo que tú estabas pasando cuando fuiste a sus brazos. Que nadie busque sus propios intereses, sino los del prójimo.
Sea un apasionado por querer mostrar a otros lo que Cristo hizo por ti. No pienses que se trata de ti, se trata de un mundo que está perdido y que aún espera que nosotros contemos las buenas noticias. Y como está escrito, presten atención, capítulo 15 de esta misma carta. Lo que les voy a contar es un misterio, les dice Pablo. No todos moriremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos cuando suene la trompeta final. Pues la trompeta sonará, mis queridos hermanos, y los muertos resucitados, incorruptibles, serán allí despertados. Y nosotros seremos así, en un abrir y cerrar de ojos, transformados. Puedes hacer un apasionado por lo bueno, por ejemplo, cuando no hagas tropezar a nadie, ni a judío, ni a los que no son judíos, ni a la iglesia de Dios. Hagan como yo, dice Pablo, que procuro agradar a todos en todo. No busco mis propios intereses, sino los de los demás, para que sean salvos. No seamos piedras de tropiezos para otros. Al que es débil en la fe, recibirlo. Pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Y tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso de día, lo hace para el Señor. El que no hace caso del día, pero para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues que sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así tanto de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Cristo. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo y ser ocasión de caer, de hacer tropezar a algún hermano. Estoy citando a Pablo en la carta de Romanos, mis hermanos. Ahora van a venir luchas, van a seguir en tu vida y la mía teniendo momentos en los que debemos seguir esforzándonos. Vamos a tener muchas más pruebas, pero no quiero que ninguno diga que está afianzado, está súper firme, porque la Escritura nos enseña, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Tenemos el mejor ejemplo, un pueblo escogido, a los israelitas. A pesar de haber visto las maravillas de un Dios sobrenatural, sufrieron juicio. El que tenga oídos, que escuche lo que el Señor quiere decir. Debemos aprender, iglesia, de los errores de otros. Hay un dicho popular que dice que nadie aprende en cabeza ajena. Yo te digo que no es así. Tú sí puedes aprender de los errores que otros cometieron. No dejes que nadie te diga que seas tú que te des tu propio tropezón. Cuando alguien te dé un consejo sabio, cristocéntrico, bíblico, atiende ese consejo, porque nosotros sí podemos aprender de cabeza ajena. No es como el mundo lo enseña, que es al revés, que quiere que primero te des tu mamonazo para después decirte, te lo dije. Hoy, gracias al Señor, no estamos solos. Tenemos el Consolador, tenemos nuestro ayudador, tenemos nuestra guía, que es el Espíritu Santo, que no solamente está en una nube en el día, que no solamente está con una cortina de fuego en la noche. Mejor que eso, está en tu corazón y está en el mío. Nos acompaña todos los días. Y para despedir un poco esto, me tardé menos, ¿verdad? Dice la Escritura, ustedes no han sufrido, creo que eso está allí, no está.
ninguna tentación que no sea común al género humano. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Ánimo, Iglesia de Cristo, porque lo mejor está por venir. Y no me refiero a falsas promesas de un mañana diferente. Cuando digo que lo mejor está por venir, me refiero a la esperanza verdadera de que viene un día, mi querido hermano, viene un día donde seremos trasladados de aquí, de este mundo contaminado, para encontrarnos cara a cara con nuestro Señor. Seremos tomados en las nubes por nuestro Señor Jesucristo para estar con Él para siempre. Y yo anhelo ese momento. Yo anhelo ver al Señor cara a cara y decirle, gracias. Gracias, Señor. Gracias porque nunca me soltaste. Gracias porque siempre estuviste allí en mis momentos más débiles, en mis momentos más difíciles. Tú estabas allí. Contigo igual. Dios siempre está contigo. En toda circunstancia. Dios es omnipresente. Dios no te pide permiso a uno para decirle, ya va, que voy a atender a mi hermano Relvis Junior, porque es que estaba abrazando a Relvis papá, pero Relvis Junior también me necesitaba. Y dame un permiso, Relvis papá, porque Dios está contigo en todo momento. Dios pensó en ti, en la madre que ibas a tener, la ciudadanía que ibas a tener. Gente que está quejándose de su ciudadanía. Tú no elegiste ser venezolano, Dios lo eligió. Este es tu país, esta es tu nación. Tú no elegiste ser venezolano. Y gente que quiere desprenderse de su nacionalidad por lo que sea. Pero tú no estás solo aquí. Nosotros tenemos al Dios de los cielos, al Dios que dijo, sea hecho y se hará. Yo quiero decirle al Señor, gracias, porque me diste un hogar, porque me diste una esposa, que siempre nos estamos diciéndonos que si dejaste la cortina abierta, que mira, te tomaste el café y no lo fregaste, pero es la mejor esposa. ¿Cómo no le va a decir a Dios gracias? Si ella es la que está siendo usada por Dios para cultivar mi carácter. Lo mismo pasa en tu casa. Cuando Dios usa a tu esposo, es para cultivar el carácter de la esposa. Cuando Dios usa a la esposa, es para cultivar el carácter del esposo. Cuando Dios usa a los hijos, es para cultivar tu carácter como padre amoroso. Porque Dios es un padre amoroso. Y en tu casa, déjame decirte, es el gimnasio perfecto del Señor para construir tu vida. Es en tu casa donde tú entrenas para decirles a otros que vale la pena. Que vale la pena conocer de Cristo, que vale la pena ser diferente, que vale la pena no como el mundo nos está enseñando, que vale la pena cada domingo escuchar de la palabra de Dios. Es tu casa, mi hermano, el gimnasio perfecto, el gimnasio favorito de Dios. Ahí, en la intimidad de tu familia, es donde se pule tu carácter, es donde Dios te está probando, te está como una piedra preciosa, te está esculpiendo. Y pregúntale a mi esposa, si yo quiero estar parado aquí, si nosotros no estamos bien. No quiero estar aquí si mi casa es un desastre, mis queridos hermanos, porque no tengo moral para estar aquí si yo tengo mi casa hecho un desastre. A pesar de los problemas,
nos esforzamos para poder decir al Señor que su gracia nos alcance para poder contarles a otros lo bueno y maravilloso que es Él. Quiero ser de los que Dios se agrada. Quiero que Dios se agrade de mí con mis defectos, con mis metidas de pata. Pero gloria a Dios que tengo el Espíritu Santo que me cachetea, que me regaña y que me dice, párate viejo, epa, ¿saben? Pero también lo tienes tú. Y si alguno de los que está aquí en esta mañana no ha tenido un encuentro con Jesucristo, no lo estoy invitando a una religión. Si alguno de los que está aquí en esta mañana no ha tenido un encuentro con Jesucristo para decirle, yo quiero beber de esa agua de vida eterna. Yo quiero comer de ese alimento espiritual. Cuando una gente en el desierto no podía cultivar sus cosas, Él era el maná, Cristo era el maná que los alimentó en el desierto. Cristo era la roca que golpeaban y salía agua y les daba agua. Pero hoy sabemos que cuando nosotros comemos aquí el pan y tomamos de la copa, sabemos que tenemos comunión con Él. Esos bonitos encuentros cada primer domingo de cada mes es para que tú recuerdes, mi hermano, que tienes una relación con Cristo, que sí participas de una religión, pero es una religión verdadera que te hace mostrarle al mundo lo que primero Dios hizo por ti en tu vida. Tú no intentas ganar el mundo para que te aplaudan a ti, porque los aplausos y la gloria no son para ti. Los aplausos y la gloria son para el Señor. Jesús dijo, ustedes separados de mí, nada pueden hacer. Así que yo quiero que si alguno de los que está acá no ha tenido un encuentro con Jesucristo, yo quiero guiarte para que puedas tener una relación personal con Jesucristo, quizás haciendo una oración. Alguien quizás no sabe cómo hacerlo, puede levantar su mano allí, o podemos orar, acompañarte y decirte como en alguna vez nosotros lo tuvimos. Pero quiero, si te quieres poner de pie para orar, iglesia, ponte de pie para orar y terminar. Bendito Dios, gracias. Gracias por tu palabra que nos enseña, nos alimenta nuestra alma, nos reconforta, nos hace llenar ese combustible, el espíritu, para comenzar la semana laboral pensando en lo que has hablado mi corazón. No quiero, Señor, que este momento se acabe, sino que cada día pueda recordar, pueda meditar en aquello que hablas a mi vida, en mis devocionales, en mi lectura diaria, en encuentros con otras personas, en un mensaje, en una canción. Que mi vida sea una constante alabanza de agradecimiento. Quiero, Señor, pedirte que toque los corazones de cada uno de los que están aquí en este lugar. Espíritu Santo, redarguye cada corazón en esta mañana. Muéstrate a ellos. Bendice sus casas, bendice sus hijos, bendice sus matrimonios, sus trabajos. Bendice todo, Señor, lo que has puesto como administradores. Pero que nunca, nunca, Señor, te lo pido por favor, nunca se olviden de ti. Que tú seas su primer encuentro al abrir sus ojos, que puedan cada uno decir, gracias, este día lo entrego a ti. Gracias, oh Dios. Hoy que voy a trabajar, entrego mi día delante de ti. Hoy que tengo una reunión, quiero orar para entregar ese tiempo delante de ti. Te entrego a mis hijos, Señor, que van camino al colegio, a la universidad, incluso están fuera de mi casa en otros países. Los entrego delante de ti porque, Señor, me alimentaste a mí para poderlos guiar a ellos. Ayúdame que los tiempos de vida que me quedan por vivir sean para agradarte a ti y no al mundo. Ayúdame porque la tentación está allí siempre, latente y constante,
Pero sé, Señor, que junto a ella vendrá la solución, porque no nos has dejado solos, Señor. Tú estás siempre conmigo, cada día. Ayúdanos, Señor. Bendice, Señor, a cada familia, a cada niño, e incluso los que no pudieron venir. Y te doy muchas gracias, porque eres Rey, porque eres nuestro Rey, porque eres nuestro Dios. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén.